del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada que te impida seguir a Dios. Nada. Cualquier cosa que impida obedecer y seguir a Dios se convierte como un ídolo, un Dios, ¿verdad? Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 8. Dice la palabra del Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Estos mandamientos están cada domingo. Domingo pasado se habló sobre el día de reposo. Está en el YouTube, en casa del alfarero. Así es que, hermanos, 16 personas solamente lo han visto. Yo creo que es algo que no está interesando mucho. Pero quiero decirles esto. En cada mandamiento, en la obediencia de cada mandamiento, hay una promesa de bendición de Dios. Y hay consecuencias cuando hay desobediencia, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver el versículo 12, el cual conocemos, es el 5º mandamiento de la ley de Dios, y dice así, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén, pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Vamos a ver ahí en la palabra del Señor. En el libro de Efesios se recalca, en varias partes de la palabra se recalca ese mandamiento. Y en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Efesios es un capítulo que todos lo conocemos, creo yo. Y dice así, hijos, obedeced en el Señor, gloria a Dios, a vuestros padres, porque esto es justo. 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Aquí nos habla de que aquí quizás no todos seamos padres, pero todos somos hijos. Todos tenemos padres que honrar. Y quizás usted diga, bueno, mi padre no fue así como gran cosa. O mi madre me trató mal, me abandonó, me dejó. ¿Cuántas cosas podemos pensar y sentir? Cuando uno está pequeño, muchas veces no entiende por qué los padres nos corrigen, por qué nos han castigado, por qué nos ordenan, recoja la ropa,
acomode la cama, recoja los zapatos, y entonces los niños, todos, yo creo que todos, yo también, íbamos a hacerlo como tiene que mandarnos a hacer cosas, ¿verdad? Pero hay algo que Dios no se equivoca. Nosotros no escogimos a nuestros padres, ninguno, ¿verdad que no? Pero Dios sí los escogió. Dios sabía quién iba a ser tu padre y tu madre. Y aun cuando ellos tuvieran las situaciones que tuvieran, fue el propósito de Dios llevarnos a una familia y darnos a ese padre o a esa madre, algunas madres solteras también, pero igualmente necesitó un padre. Hay personas que me dicen, yo a mi padre no quiero oír ni de él. Otros me dicen, yo no lo conozco. A mí que no me hablen de mi madre, porque mi madre me regaló. Y bueno, de alguna manera alguien se encargó de ir formándonos, de ir dándonos hoy la persona que somos. El propósito del Señor era poner un varón y una mujer que nos guiara, nos instruyera, nos enseñara desde pequeños. Los padres son la autoridad delegada por Dios hacia los hijos para someterlos a sujeción, a obediencia y a respeto. ¿Verdad? La humanidad, todos los seres humanos, dice la palabra, tendemos la tendencia a rebelarnos. Desde el libro de Génesis lo vemos. Pero esa autoridad delegada en papá y mamá, los hijos debemos de respetarla. Ahora, obviamente estamos viviendo en un contexto donde hoy es todo lo contrario, se nos está enseñando lo contrario en las escuelas, en los colegios, en las universidades, a través de los medios. Están diciendo, usted es libre, no se sujete, si su padre le llama la atención o lo castiga o lo que sea, llámese al baño. Hay una rebeldía contra la autoridad de los padres porque es la primera institución que Dios establece. Y si nos vamos al libro de Malaquías, dice la palabra de Dios que en el pueblo del Señor, Él está buscando una familia para Él. Y veámoslo ahí en el libro de Malaquías. Vamos a irnos, Malaquías está detrás del libro de Mateo. Cuando usted y yo fuimos alcanzados para el Señor, cuando el Señor Jesús murió por nosotros y le recibimos como nuestro Señor, vinimos a ser parte de la familia de Dios. ¿Cuántos se sienten bendecidos por eso? Amén. Saber que le pertenecemos al reino de Dios. Pero entonces, en esta familia, en el reino de Dios, están las reglas. Y las reglas del Señor permanecen para siempre. Los mandamientos de Dios nunca fueron abolidos. Dios dijo, yo no vine a quitar los 10 mandamientos. Lo vimos anteriormente. Dice en el capítulo 2, en el versículo 15. Dice, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia, ¿para quién? Amén. Ahora, cuando Cristo viene y muere por cada uno de nosotros, Él está retomando ese principio, ese deseo, ese propósito de Dios, que nuestra familia, que nuestro hogar, que nuestro matrimonio sea una familia para Dios. Entonces, aunque tal vez, y de hecho muchos crecimos en hogares tal vez disfuncionales, otros que crecen en hogares cristianos, creyentes, con una madre creyente o con un padre creyente, y los padres, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, por lo general, habrán algunos que no, queremos lo mejor para nuestros hijos. Amén. Entonces, por eso, cuando le decimos no a algo, es porque eso le va a perjudicar. Es porque eso no le va a ayudar a futuro. O sea, los padres van formando en nosotros el carácter, la personalidad,
y todas esas cosas. Y cuando esos padres tal vez no están, tal vez nos dieron, como hay ejemplos, tal vez fue la abuela, tal vez fue la tía, tal vez fue otra persona que va formando principios en nosotros. Hoy esos principios están tratando de ser desmoronados totalmente, pero la iglesia de Dios es una iglesia que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que volver a los principios establecidos por Dios. Entonces, aquí la palabra del Señor nos dice en el libro de Éxodo que nosotros debemos de honrar a nuestros padres, y en Efesios nos dice obedecer. El hijo que aprende a obedecer a su padre lo honra. Amén. El hijo que crece con rebeldía, con desobediencia, haciendo lo que él quiere, lo deshonra y no le va a ir bien en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hemos visto consecuencias de esto, ¿cierto? ¿Verdad? Tomamos malas decisiones, nos rebelamos, nos fuimos de casa, los que estamos ya un poco más entrados, y hicimos lo que quisimos, abandonamos a nuestros padres, pero no nos fue bien. Hoy estamos aquí porque Dios quiere restaurarnos también a nosotros. Amén, Dios nos ama. Entonces, la honra al Padre es obediencia, es sujeción. La sujeción no es esclavitud, es una obediencia por amor, es una obediencia por respeto a esos padres que Dios nos dio. Ahora, el quinto mandamiento, ¿verdad? Son 10 mandamientos. 4 de los anteriores van dirigidos a nuestra relación con nuestro Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna cosa aquí en la tierra, delante de lo cual te postres y adores, ¿verdad? Entonces vamos quitando todas esas cosas de nuestra vida para honrar y glorificar a nuestro Dios, que nos compró con la sangre de su propio Hijo. Amén. Y el quinto mandamiento, que es honrar a padre y madre, está prácticamente en el centro de los mandamientos, porque de eso depende, escúcheme bien, eso depende que yo honre a Dios y respete a mis hermanos, ¿verdad? Si yo no cumplo este mandamiento, difícilmente podemos verlo en nuestra sociedad. Hay de toda clase de pecados, de inmundicia, de maldad, porque no hay ese temor de Dios y porque no hubo ese respeto hacia los padres que Dios nos dio. Entonces, Dios dice en su palabra que para que nosotros seamos prosperados, ay hermana, yo soy prosperado, yo soy prosperada, yo tengo títulos, yo tengo esto, yo tengo lo otro, no tienes la bendición de Dios. La bendición de Dios no es en las cosas materiales. Podemos tener toda clase de cosas materiales, pero vamos a ver poco a poco cómo el Señor nos está enseñando que debemos, aún los que tenemos ya cierta edad, en mi caso, mis padres ya están con el Señor, pero mi vida debe seguir honrándolos, la memoria, ¿verdad?, de ellos. Cuando fui niña también me rebelé contra ellos. También no entendía por qué mi mamá me ponía a cuidar a mis hermanos. ¿Por qué tenía yo que ser la niña de ellos? ¿Por qué tenía que barrer la casa? ¿Por qué tenía que ayudar a lavar, a limpiar, a cocinar? Mi madre me sacó de kindergarten, fue injusta conmigo, decía yo. Pero hoy veo que Dios formó carácter a través de todas las enseñanzas que mi madre me dio. Y Dios me permitió a través del tiempo poder entenderla y amarla y honrarla hasta el último día de su vida, ¿verdad? Cuando uno está pasando por eso, está diciendo: usted no sabe nada, no sabe ni manejar un celular. Y se ríen los muchachos porque sus padres no sabemos a veces cómo entrar en un programa de la internet o cómo manejar esto, la red. Pero en la ignorancia de lo cibernético tenemos la experiencia y la autoridad que Dios nos ha delegado. Amén. ¿Podemos alabar a Cristo por eso? ¿Alabar a nuestro Dios por eso? Entonces, hoy yo le pregunto, mis hermanos, ¿cuántos necesitamos que Dios
nos prospere de verdad. Que cuando van a formar los jóvenes un hogar, una familia, tengan esas bases firmes, sólidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, y podamos ejercer la autoridad. Algunos dicen, pero es que mi padre me castigaba mucho. Yo era una que decía, mi madre 5 veces por lo menos me castigaba por día, pero también por algo, porque yo no era así como muy ovejita, ¿verdad? Entonces ella me castigaba para que yo aprendiera. Ella me castigaba, sí. Hoy el castigo que dice que nos hacía, hoy Dios libre. Tenemos hijos que no los podemos tocar porque se nos vuelven. Pero quiero decirte que esto está en el libro de las obras. Si como creyentes, si como cristianos, si como nacidos de nuevo, no hemos aprendido, hoy es un día para aprender. Hoy es un día para saber qué es honrar, qué es obedecer a nuestros padres. Así es que vamos a ver, el Señor mismo, el Señor Jesús, Él nos habla en su palabra en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 7, y en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, también hubieron ciertas leyes, ciertas costumbres que los fariseos, que estaban en aquel tiempo, seguían, ¿verdad? Y el Señor retoma precisamente este mandamiento. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué le parece? ¿Cuántos jóvenes hoy están muriendo? ¿Cuántos están quedando en el camino? La juventud de hoy, los adolescentes de hoy están quedando en el camino porque se han vuelto rebeldes contra la autoridad de sus padres. Porque fácilmente, si la madre les manda a decir algo, que hagan algo, que no lleguen tarde a la casa, que pidan permiso, que cualquier cosa, le contestan con una grosería. Les contestan de mala forma. Inclusive hay hijos que yo he oído que maldicen a sus padres. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Esta palabra está dicha por nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice al padre o a la madre muera irremisiblemente. Quizás hoy la muerte no es física, aunque sí está siendo física, están siendo cortados. Pero hay una muerte espiritual. En todo acto de rebeldía y de insujeción produce muerte espiritual. Cuando hacemos nuestra voluntad pasando sobre la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, hay maldición que estamos acarreando sobre nosotros. Dice, voy a terminar con la lectura de esto, pero vosotros decís, basta que diga un hombre o una mujer al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Ajá, qué hermoso suena esto, ¿verdad? Dedicado a Dios. Todo lo que yo tengo, lo que yo soy, se lo dedico a Dios. Entonces ya no te puedo ayudar. Entonces ya no tengo que obedecerte a ti. Entonces ya tú no me mandas a mí. Yo me sujeto al Señor, a mi Dios. Pero Dios, el Señor, declara en esta palabra, dice, y no le dejáis, dice, todo aquello que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Nuestros padres sufren. Un día los que hoy están jovencitos, si el Señor no ha venido y llegan a tener familia, van a saber lo que es tener hijos.
Y vamos a querer que nuestros hijos sean de bendición, ¿verdad? Para bendición, como decimos acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos sembrando? Todo lo que el hombre siembra va a recoger. Y vamos a ver en la palabra del Señor, cómo la palabra del Señor nos enseña que la honra a nuestros padres honra a nuestro Dios. Hoy, yo creo que muchas cosas pueden venir a nuestra memoria de las cosas que nuestros padres pudieron haber hecho, que estaban mal hechas. Porque ningún padre, ninguna madre somos perfectos. Todos estamos en la escuela. Y máxime si no conocíamos del Señor. O, pues no había un temor de Dios en ellos. Pero somos los hijos llamados a juzgarlos. ¿Qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, que son excelentes, que son buenos. ¿Es eso lo que dice el mandamiento? No importa cómo fue. Y vamos a tomar un ejemplo en el libro de Génesis. Veamos un padre que hizo algo que no estaba bien. Pero ¿qué hizo su hijo? En el libro de Génesis, capítulo 9, vemos ahí que Dios había destruido a toda la humanidad. Dios estaba hastiado, como puede sentirse hoy, hastiado de la humanidad. Pero encontró una familia. Encontró a un padre que tenía algo diferente, y fue a Noé. La palabra del Señor nos habla que Noé tenía una comunión con Dios excelente. Dios le habla, le dice: prepárate un arca, y todos aquellos que entren en el arca se van a salvar. Bueno, la historia nos cuenta que en 120 años no encontró a nadie que quisiera entrar en el arca del Señor. Y entra él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los 3 hijos. Pero aquí ya pasó el diluvio, Dios limpia la tierra, Dios la purifica, como vendrá tiempo también de purificación sobre la tierra. Y entonces Noé y sus 3 hijos, su esposa y sus nueras salen y se encuentran la tierra desierta. Solo ellos eran los habitantes. Dios quería levantar una generación nueva, una generación para su gloria, para su alabanza. Y qué hermoso, 8 personas que iban a poder comenzar, y de ahí viene una nueva generación hasta el día de hoy. Pero ocurre algo. Dice la palabra del Señor que cuando sale Noé, hace una ofrenda a Dios, levanta un altar de alabanza a Dios, y Dios lo recibe como perfume grato en el versículo 20 y 21 del capítulo 8. Pero se le ocurrió sembrar, por ahí dice la palabra del Señor, versículo 20 del capítulo 9, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de la tienda. El primer borracho. Se emborrachó. Y entonces, bueno, fue tal, no ve que lo probó para ver cómo estaba, no. Dice que se embriagó y quedó desnudo en la tienda de él. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en eso? Dice, santo, y Cam tenía 3 hijos, ¿verdad? Los cuales se llamaban Sem, Cam y Jafet. Estos 3 hijos, en ellos estaba sembrado las nuevas generaciones. Y dice, Cam, padre de Canaán, pónganme atención a esto. Dice, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Ahora, no dice la palabra qué fue lo que pasó, cómo fue que se lo dijo, pero vamos a imaginarnos por las consecuencias que vienen. Cam ve a su padre, lo ve desnudo, va y le comenta
a sus hermanos como haciendo bullying, que es muy normal, muy en los mismos hogares, los padres le hacen bullying a los hijos le hacen bullying a los hermanos, esa burla ¿verdad? Históricamente se cree que Cam abusa de su padre. Entonces, cuando sus hermanos, dice la palabra del Señor, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez. Ahora, ¿qué simboliza la desnudez de nuestros padres? Hoy día, lamentablemente, muchas madres, muchos padres se bañan desnudos con sus hijos. Y esto está precisamente llevando a maldición a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque esos niños tienen la inocencia. De los niños es el reino de los cielos. El niño tiene una curiosidad innata de ir descubriendo. Y entonces los padres los exponen a maldición. ¿Por qué? Porque ya no ignoran ciertas cosas. Pero no solamente eso. ¿Qué significa la desnudez? Significa hablar mal de los padres también. No, es que yo tuve un padre que era borracho, yo lo odiaba, y comentan unos con otros, y estamos hablando de la desnudez de ese padre, o de la desnudez de esa madre, de los malos hábitos, de las cosas que ellos hicieron, y estamos despreciando, menospreciando, haciendo mofa, murmurando sobre lo que los padres fueron o son. Y estamos acarreando maldición sobre nosotros. Yo sé que esta palabra a muchos nos llega. A muchos. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, cuando uno es niño, adolescente, joven, aún viejo, pasamos por situaciones fuertes con nuestros padres. Porque cuando los padres envejecen, se vuelven a veces groseros, majaderos, y entonces no falta el estar murmurando o el hacerlo, como muchos lo hacen, ¿verdad? Que los llevan a un asilo y si te veí ni me acuerdo. Se olvidan de ellos o lo dejan en el hospital los fines de año. No se acuerdan de que tienen un padre y una madre. Hay unos videos que salen en WhatsApp donde se ve el niño cuando nace, la mamá lo carga, ¿verdad? Lo lleva, le pone pañales, le da su biberón, lo pone en un carruaje, y un carrito, ¿verdad? Un cochecito, y luego cuando están ancianos hay que bañarlos, hay que ponerles pañales, hay que darle biberón. ¿Me explico? Volvemos a lo mismo. Pero entonces, ¿con qué actitud lo hace el hijo o la hija? ¿Con qué actitud una persona que tiene a Cristo en su corazón, que ha nacido de nuevo, que predica el amor de Dios en todo lado, pero cuál es el lugar más adecuado para mostrar ese amor de Dios? Aquellas personas que nos dieron el ser, aún cuando nos hayan abandonado, aún cuando nunca se hayan ocupado de nosotros. Yo a mi padre no lo puedo perdonar, dicen algunas personas. ¿Por qué? Porque se fue con otra vieja, porque Estás declarando la desnudez de tu padre. Ahora, ¿qué pasó con Cam? Cam fue el que abrió las puertas, porque eso es abrir puertas al enemigo, darle derechos al enemigo sobre nosotros y sobre nuestra generación. Veamos. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Los hermanos, dice que no quisieron ver, pusieron un manto y caminaron hacia atrás porque había temor de Dios en ellos. ¿Amén? Muchas veces eso es lo que nos falta, temor de Dios en nuestros corazones. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven.
¿Y qué pasó en el versículo 25? Y dijo, maldito sea Canaán. Un momentito. ¿Quién fue el que vio la desnudez del padre? Cam. ¿Y sobre quién cayó la maldición? Sobre la descendencia. Por eso dice la palabra del Señor que la maldición de los padres viene sobre su generación, hasta la cuarta generación de los que la aborrecen. Un padre, una madre que peca contra Dios. Ahora, la situación de Noé es una situación esporádica, no se dice más. Dios y Noé saben cómo se las arreglaron, ¿verdad? Pero aquí el problema está en la actitud del corazón de Cam. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se comportó con su padre? ¿Qué fue lo que hizo realmente? Porque acarreó una maldición sobre su hijo. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, en el versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Entonces viene Dios y a través de Noé está disgustado, Noé está enojado con lo que su hijo declaró sobre él. ¿Tendría la culpa Noé o no la tuviera? El hijo debe de respetar a su padre, debe de respetar a su madre, para que le vaya bien en esta vida, para que sea prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser prosperado. Muchos no son prosperados. Ahora, podemos servir a Dios, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si en nuestro corazón hay una actitud de rebeldía, lo que estamos haciendo, Dios no lo está recibiendo. No puede Dios con aquellos cuyo corazón se rebela, con aquellos cuyo corazón están siempre dispuestos a llevar la contraria de ese padre, de esa madre o de esa autoridad que tienen delante. Entonces, la palabra del Señor dice, maldito sea Canaán, siervo de los siervos será de sus hermanos. Le está profetizando miseria, pobreza, ruina. Y dice, y bendito, y dijo más, benditos por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet. ¿Pero ahí está Jafet? Que Dios te engrandezca. Amén. Y dice la palabra del Señor, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, si lo vemos bíblicamente, en la tierra que Dios le promete al pueblo de Israel fue la tierra de Canaán. Y echando afuera a todos los que habían allí. ¿Por qué? Porque se convirtieron en una descendencia de maldición, donde hubo toda práctica de aberraciones sexuales, donde ha habido el alcoholismo, la irresponsabilidad, dice la palabra del Señor, idolatrías, supersticiones, llenas de toda clase de abominaciones, de maldades. Esa es la descendencia de Canaán. Ahora, ¿por qué? Porque le faltó el respeto a su padre, porque no lo honró, porque no tuvo temor de Dios. Sus hermanos fueron bendecidos, pero su descendencia, que hasta el día de hoy nos está llegando, tiene que ver con todos aquellos pueblos que se rebelan contra el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque no honraron a su padre, porque no lo respetaron. Entonces, vemos que la palabra del Señor nos sigue hablando. En el libro de Marcos nos dice que muchos de nosotros, quizás hasta el día de hoy, seguimos las tradiciones de este mundo y nos olvidamos de nuestros padres. Sean como sean, son nuestros padres. Dios le plació darme a mí, a mi padre y a mi madre. Fue el gen que Dios necesitaba para darnos la personalidad, para darnos lo que tenemos. Pero yo no puedo entenderlo. Es que mi madre me maltrató mucho. Es que mi padre abusó de mí. Es que. Hoy es un día para reflexionar sobre esto y volvernos a Dios con un corazón conforme a lo que Dios nos está enseñando. ¿Alguien puede glorificar a Dios esta mañana? Entonces,
La palabra del Señor nos está ofreciendo que hoy podamos retomar esto y honrar al Señor. Muchas personas, muchos niños, muchos jóvenes pasan la niñez, ¿verdad? Hoy tenemos a Caleb, que tiene 8 días. Yo creo que hoy nació Jacob. ¿Ah? Creo que hoy nació, o esta madrugada. Y entonces, ¿qué pasa con los niños si los dejamos? Mire, hay niños que han dejado abandonados, ¿verdad? Los han dejado por ahí tirados. ¿Qué pasaría si a nosotros hubieran hecho eso? Sin embargo, dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová tu Dios te recogerá. ¿Cuántas alaban al Señor? Porque Él es el Padre de los padres, amén. Porque Él es el verdadero, el Dios fuerte, el Santo de Israel. Él no nos abandonó nunca. Yo he sido un borracho porque mi padre era un borracho. Bueno, a mi esposo se lo llevó el papá en su adolescencia o por ahí, se lo llevó a las cantinas para hacerlo hombre y lo introdujo en el alcoholismo. Y a él y a todos sus hermanos. La misericordia del Señor es grande sobre mi esposo. ¿Por qué? Porque de una familia de 13, 14, qué sé yo, hoy solamente hay 2. Y uno de ellos es mi esposo. 4 de ellos murieron en un año por el alcohol, que fue la herencia que le dejó su padre. Pero a mi esposo lo rescató el Padre de los padres. Amén. Y ha sido muy bendecido porque nunca ha deshonrado a sus padres. Siguió la tradición de sus padres, sí. Pero cuando reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, fue totalmente liberado. Y hasta el día de hoy, la gloria de Dios está sobre nosotros. ¿Cuántos necesitamos la gloria de Dios sobre nuestras vidas? Amén. Entonces, yo creo que es un día para reflexionar por qué nos va bien y por qué nos va mal. Porque hemos arrastrado cadenas de maldición. Si nosotros tal vez no hemos hecho lo mismo, pero quizás hemos descubierto o hemos aborrecido o hemos maldecido o hemos dicho palabras en contra de nuestros padres que nos han acarreado maldición. ¿Estamos acá, hermanos? Es un mandamiento fuerte y muy apropiado para un momento de nuestras vidas que necesitamos que Dios nos levante y nos bendiga. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en todo esto? La palabra del Señor nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 13, Romanos capítulo 13, ¿cuál es la actitud de un hijo de Dios? ¿Qué es lo que debo de hacer? Que no me gusta sujetarme, no nos gusta. Que no me gusta hacer lo que me dicen, no me gusta. Pero en la obediencia está la bendición. Romanos 13, 1 y 2. Alabamos la presencia del Espíritu Santo que se está moviendo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos. Vamos a ver, aquí ya estoy llegando. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que cualquiera que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación sobre sí mismos. Hermanos, la palabra de Dios se cumple. Debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios y entender que todo lo que Dios nos habla en la palabra es para nuestra bendición. Entonces, cada uno de nosotros, si usted dice, no, quizás aquí en medio de nosotros hay personas que ciertamente sus padres eran malos, pero hoy tienes un padre que te compró, un padre que pagó tu precio. Y muchos están enfermos, y muchos están debilitados también, porque no han honrado a los padres. Entonces tenemos que ver lo que la palabra del Señor nos está diciendo. En Colosenses, voy terminando, Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor, hijos, ¿qué dice la palabra?
obedecer. Ajá. ¿En qué? ¿En qué? A ver, jovencitos que le sirven al Señor, ¿en qué tenemos que obedecer? En todo. Ahora, la palabra del Señor dice, en el Señor. Hay cosas que no debemos obedecerle a los padres. ¿Sí? Hay cosas que no debe ser. Si el padre le dice a un hijo, ve, cómprame una pachita de licor. No, papá, no puedo. Cómprame una cajetilla de cigarros. No, señor, no debo. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no puedo desobedecer a lo que Dios ha establecido para obedecer a mi padre o a mi madre en algo que no debe ser. Conozco la historia de una muchachita que su misma madre la lleva para que se prostituya, conocedora del Evangelio. Hermanos, hay cosas que son extremas y que nosotros tenemos, Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado entendimiento para comprender qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. En esas cosas no puede el hijo agradar, no puede el hijo obedecer al padre o a la madre, en ninguna cosa que vaya contra la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo también no debe de obedecer el hijo a sus padres o la hija a sus padres? Cuando nos casamos. Hasta aquí marcó la raya. Papá y mamá, te bendecimos, te amamos, te respetamos, pero la palabra de Dios dice, dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Mamá y papá son muy bienvenidos cuando nos visitan, oímos sus consejos, pero no podemos sujetarnos a ningún consejo que atente contra la estabilidad de mi matrimonio. Alabamos a Cristo esta mañana, le damos gloria a Dios, por eso démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso de todo corazón, porque Él es fiel, Él es verdadero. Santo, santo, santo. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que debemos de obedecer en todo. Allá dice la palabra en el mandamiento, en el Señor. Y dice el versículo 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El temor de Jehová es nuestra sabiduría y el apartarnos del mal es nuestra inteligencia. Creo y siento en mi espíritu que hoy muchos están siendo liberados de ciertas maldiciones, de ciertas enfermedades, de ciertas cosas que han venido sobre ustedes porque no hemos sabido honrar a nuestros padres. Así estén muertos, así no conozcas quién te engendró. En el nombre de Jesús desatamos bendición, lo desatamos de todo juicio y desatamos bendición sobre su vida. Porque sabes que todo tiene una raíz. Ese padre posiblemente no recibió amor cuando estaba niño, no recibió cariño, no recibió afecto, quizás no tuvo padres, quizás tuvo otras situaciones que fueron peores todavía, de hogares totalmente disfuncionales. Y él vino a acarrear también eso porque no tenía a Cristo en su corazón. Hay raíces en él, pero en los hijos también hay el poder de bendecir y serán bendecidos. Y usted recibirá mayor bendición. Amén. Así es que, hermanos, la palabra del Señor nos enseña, número 1, que debemos de honrarlos. Aquellos que han tenido títulos. Yo bendigo al hermano Denis. Esta semana recibió su título, ¿verdad? De contador y en finanzas. Ok. Él, obviamente, hasta cierta edad no trabajó. Sus padres tuvieron que sostenerlo. Todos los que hemos llegado a algún título, a alguna profesión, sea que estudiamos o sea que Dios nos dio esa profesión, no llegamos solitos. Hubo una madre, hubo un padre. Hay madres que se quitaron su alimento de la boca para darles de comer a ellos. Hay madres que trabajaron aplanchando o limpiando casas para sacar adelante sus familias. Y nosotros como hijos, todos como hijos,
tenemos que aprender a honrarlos. Cuando recibimos el dinero, cuando Dios nos prospera, venir delante de papá y de mamá, o de los que estén, papá, tome. Al que papá no lo necesita, tome. Eso es una bendición. Dice la palabra del Señor que dijeron, esto es corbán, esto está consagrado para Dios. Ya no te puedo ayudar, económicamente ya no te puedo ayudar. Y muchos hijos nunca honran a sus padres financieramente. Pueden pasar necesidades, pueden pasar enfermedades, pueden tener situaciones fuertes económicas. Quizás los no tenían casa, estaban alquilando, ya no podían alquilar, ya no podían pagar, y sus hijos están viviendo en las comodidades. ¿Quién les permitió llegar hasta ahí? Tenemos que entender que cuando yo honro a mis padres, o aquellos que se fueron de casa disgustados, enojados, porque su mamá les llamó la atención, todavía ya está viejita, y usted ya estaba mayor, y le reprendió por algo que usted hizo, y usted le tiró un portazo, le dijo vieja tal por cual, y qué sé yo, y se fue. Y nunca más se acordó de ella. Esa madre está sufriendo, esa madre está llorando, ese padre se siente rechazado por cada uno de nosotros. Una llamada por teléfono, una visita, no solo el día de la madre, no solamente el día del padre, hermanos. Dios te bendice para que tú seas bendición. Dios te prosperará para que tú les ayudes a salir adelante. Qué pocos amenes, hermano Jaime. Qué pocos amenes cuando toca la billetera. Qué pocos amenes cuando sentimos que no estamos ahí. Tenemos que entender, hermano, si tu padre no te pudo abrazar, porque hay hombres, hay varones que nunca supieron lo que era un abrazo de su papá, sino que era un castigo. El abrazo era como un garrote con un chilillo de olivo que picaba bien rico. Entonces lo castigan. No, ese viejo por sí me trató, pero eso te formó, eso te enderezó. Esto te sacó de las calles, esto te enseñó a ser más responsable. Ajá. Entonces no los llamo por teléfono, entonces no les busco, entonces no vengamos de ellos. Hermanos, comencemos a sembrar bien ahora. Si honramos a nuestros padres y los obedecemos, si aprendemos a amarlos, el amar es una decisión, no es un sentimiento. Es una decisión, porque amamos a un Cristo que nos ha amado, porque amamos a un Dios que Él habita dentro de nosotros. Cuando venía para acá sentía, tempranito en el tiempo que me postré a orar, el Espíritu Santo comenzó a ministrarme y me dio algo hermoso que quiero compartirlo. Me gusta compartir con ustedes y como que el domingo al Señor le gusta compartirme algo. El Espíritu Santo mora aquí, ¿verdad? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tenemos a Cristo en nosotros? Dice la palabra de Dios que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, la paz de Dios está en nosotros. El gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y Él te dice esta mañana, déjame fluir. Déjame dar el amor de Dios que está en ti. Déjame dar la comprensión que yo he tenido para ti también. Déjame enseñarte a perdonar como yo te he perdonado. Te fuiste al mundo, te fuiste de mi casa, hiciste lo que te daba la gana, pero yo siempre he estado con mis brazos abiertos para recibirte cuando vengas a mí con un corazón arrepentido. Amén. Ese es papá, ese es Dios. ¿Por qué no perdonar a aquellos que se equivocaron? ¿Por qué no perdonar a aquellos que hicieron cosas que nosotros juzgamos, pero que también nosotros les hicimos con nuestros hijos? ¿Estamos acá, hermanos? ¿Podemos alabar al Señor esta mañana? Y darle gloria a Dios por esta enseñanza que recibimos hoy. Darle alabanza a nuestro Dios, porque Él es fiel, Él es verdadero. Oh, gloria al Señor, gloria a Dios. Gracias. Hermanos, tenemos que aprender a ser agradecidos. Somos un pueblo privilegiado en medio de un mundo que está en decadencia. Tenemos que entender que ya no le pertenecemos a las prácticas, a este mundo
mundo, a este sistema de cosas, sino ahora le pertenecemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y sacar de nuestras almas el dolor, el resentimiento, el ego, la rebeldía, ¿me explico? Y declararnos libres. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hoy podemos levantar nuestra mano derecha y bendecir a nuestros padres aunque estén muertos. Bendecirlos donde se encuentren y decirle: papá, que tal vez nunca me reconociste como tu hijo, que nunca quisiste, que nunca recibí un abrazo ni una palabra tuya. Te bendigo, papá, porque quizás nunca nadie te abrazó. Mamá, que te equivocaste, que estabas llena de amargura, llena de situaciones difíciles, que lo que brotaba de tu boca eran sapos y culebras cuando hablabas conmigo. Hoy te bendigo y te desato en el nombre de Jesús, porque yo he sido desatada y desatado, porque hoy tengo una familia nueva. Amén. Y bendecimos a aquellos que están a nuestro alrededor. Es más, aquellos que tienen sus hijos y han puesto distancias, aunque ellos cometan errores, porque tú también los cometes, o los cometiste. Dile: papá, mamá, te amo, te perdono todas aquellas cosas, y póngale el sello, déjelo en el pasado. La palabra de Dios dice: las cosas viejas pasaron, he aquí yo haré todas las cosas nuevas. Y la palabra de Dios nos da promesa. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida. Póngase de pie. Alabamos al Señor. Amén. Le damos gloria al Señor esta mañana.